Lo dijimos en la apertura que íbamos a hablar de este tema, que estaba vinculado a esta situación que también refrendamos allí en los títulos del Informate, que tiene que ver con la suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán. Bueno, ¿por qué se han suspendido estas elecciones? Estas dos provincias iban a votar este domingo, vieron suspendidas sus elecciones por la presencia de Juan Mansur y Sergio Uñac en las listas allí a gobernador. El doctor Ignacio Fernández Sardina es abogado, es constitucionalista, nos va a empezar a aclarar un poquito este tema que es tan filoso, tan complejo en lo político y en lo técnico. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo Bueno, vamos? gracias por la participación y por estar. No, por favor. ¿Qué hay que entender para aquellos que no conocen de tecnicismo, de leyes, aquellos que prendieron la tele, estaban visitando algún portal y dijeron se suspendieron las elecciones? ¿A qué hay que atenerse? ¿Cuál fue la situación que motivó esto? Bien, en principio saber que esto es una medida provisoria, que de alguna manera lo que busca es que lo que eventualmente resuelva la Corte se pueda cumplir, porque si las elecciones se realizaban el próximo fin de semana y la Corte en 5, 10 o 15 días dictaminaba que quien resultó electo no podía ser candidato, se generaría una situación de difícil reparación. Claro. Con lo cual, lo primero que ha buscado la Corte, entiendo yo, ha sido que sus propias sentencias se puedan cumplir. Reconoce un alto costo o un alto costo en frenar una elección de alguna manera, en el alcance que esa medida pueda tener, pero lo estima o lo entiende necesario en pos de que esa sentencia se pueda cumplir. Pero yo creo que, digamos, no quiero extenderme mucho, pero creo que sí es importante conocer cómo es la historia o brevemente por qué vienen estos planteos. En el caso de San Juan y Tucumán son dos dirigentes que vienen con una serie de reelecciones en su haber y que este partido liberal que ha hecho el planteo en la Corte Suprema de manera originaria ha entendido que han sido irregularmente autorizados u oficializados para competir en la elección. Y lo ha hecho de manera originaria en la Corte Suprema porque entiende este partido, y la Corte en principio comparte ese planteo, de que la cuestión federal sobre la que la Corte debe intervenir es saber si esas candidaturas respetan el artículo 5 de la Constitución Nacional, en donde expresamente este artículo 5 menciona que las constituciones provinciales deben respetar la garantía republicana de gobierno, el principio republicano de gobierno. Y una de las condiciones de este principio republicano de gobierno es la periodicidad de los cargos. Con lo cual ese va a ser, entiendo yo, el límite de lo que tenga que definir la Corte Suprema y sobre lo que tienen que contestar las demandas, tanto la provincia de San Juan como la provincia de Tucumán. A eso en principio va a ser acotada la intervención de la Corte. Por supuesto que con un cronograma electoral en curso, estimo que una vez resuelta la cuestión por la Corte, habrá que readecuar los cronogramas electorales a lo que en definitiva resuelva la Corte. Porque si se habilitan las candidaturas tal como había ocurrido ya en la instancia provincial, probablemente sea más sencillo el reacomodar el calendario electoral. Pero si no, creo que la cuestión se puede complejizar un poco más porque habrá que buscar el tema de las candidaturas. Claro, ahora, doctor, usted mencionaba el tema y se ha mencionado también en las discusiones respecto a la autonomía de las provincias, ¿no? Y la intromisión federal. Bueno, ¿qué hay de eso y hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro? ¿Cuáles son los límites allí? Bueno, todas las provincias cuando decidieron fundar la nación dijeron y se comprometieron en el artículo 5 inicialmente a que iban a dictar sus propias constituciones asegurando la educación primaria, asegurando la administración de justicia y los demás principios y garantías que establece nuestra Constitución, entre ellos obviamente la garantía republicana o el principio republicano. Y eso implica que las provincias deben prever la periodicidad de los cargos. Hay diferentes maneras, hay maneras más intensas de establecer un sistema republicano, como el caso de Mendoza, que no permite la reelección, y hay maneras menos intensas como aquellas provincias que permiten la reelección indefinida. Ahí hay una gama en donde la provincia tiene su propia autonomía para decidir, y de hecho tenemos de todo. En Córdoba tenemos reelección por única vez, no hay posibilidad de sucederse recíprocamente, hay diferentes alternativas. Ahora, esta candidatura, tanto de Uñac como de Mansur, respetan
el texto de sus propias constituciones provinciales? Punto número 1. Eso en principio no sería o no bastaría para hacer una cuestión federal. La cuestión es que si lo vulneran, de alguna manera están vulnerando también el artículo 5 de la Constitución Nacional, y la Corte está para analizar eso. Si se vulnera la Constitución Nacional, ese en principio es su límite de actuación. Sí. Si se vulnera la propia Constitución, se vulnera por consecuencia el artículo 5 de la Constitución, y esas candidaturas en principio no son válidas y deben ser anuladas. Si la Corte entiende lo contrario, obviamente las candidaturas serán confirmadas o convalidadas y habrá que restablecer el cronograma electoral. Uno por ahí la Corte tiene diferentes jurisprudencia. En el caso de Beretilnec, por ejemplo, no ingresó a la cuestión porque no había cuestión federal suficientemente invocada, sí, y acá entiende que sí está lo suficientemente invocada. También debo decir que frente a dos interpretaciones posibles de una misma cuestión, la Corte siempre se ha inclinado por aquellas que en principio son o tienden más a la periodicidad de los cargos, o sea, a aquellos principios republicanos. Claro. Con lo cual, si se tirara para la Corte para ese lado, estimo que no convalidaría estas candidaturas. Sí, perjuicio de eso, son pronósticos que uno intenta hacer conociendo la jurisprudencia de la Corte. Sí. Veremos un poco qué es lo que en definitiva resuelve. Sí, es un panorama complejo. No hay otra instancia, esta es la última, ¿no? Digamos... es la única instancia. Sentencia. La Corte ha readaptado el procedimiento para que sea más ágil y más rápido. Les ha dado 5 días tanto a la provincia de San Juan, como dije, como a la provincia de Tucumán para que contesten las demandas, y yo estimo que las estará resolviendo en un plazo no mucho más allá de 5 o 10 días más. ¿Y qué imagina de manual, doctor? ¿Qué es lo que puede pasar ante esta situación? Digo, ¿qué respuesta puede haber? ¿Puede haber algún cambio estructural en las candidaturas? ¿Puede haber o no? ¿O es el cambio que no cambia, digo? En lo personal, veo difícil que la Corte tome una medida de suspender una elección tan grave como es esa medida, si no está dispuesta a dar un tratamiento real y de cambio al fondo. Con lo cual, entiendo que, o me da la sensación de que la Corte no va a convalidar estas candidaturas. Esa es mi opinión personal. Ahora, sería perfectamente válido que la Corte interpretara lo contrario. Bueno, habrá que ver un poco qué es lo que dicen. Yo me inclino porque la Corte no lo va a hacer y no va a permitir estas candidaturas. Sí. La eternización en el poder no está bueno, digamos, en la etapa democrática, tener dirigentes que hace 20, 30 años que están en el poder. La alternancia es una de las características de la democracia, ¿no? Absolutamente, por eso digo que siempre se ha inclinado por aquellos principios más republicanos que tienden a una mayor periodicidad, y sobre todo cuando se refiere a una persona, no tanto del color o signo político que renueva su gobierno, ¿está bien? Pero sí, como decís vos, a tratar, en el caso de Mansur fue vicegobernador, gobernador y ahora de vuelta... Y ahora de vuelta candidato a gobernador. A gobernador, exacto. Entonces, sí, el caso de Mansur lo decíamos, desde 2007, ¿no? Bueno, y en el caso de Oñac fue vicegobernador, gobernador, ahora gobernador de nuevo, y va por un tercer mandato de gobernador. Con lo cual, en principio, no lo veo que sea algo muy sano para el sistema republicano, más allá de la interpretación literal de los textos constitucionales. Claro. ¿No? Bueno, y me abstraigo de esto, y me abstraigo y no me abstraigo, digo, pero ¿cómo juega el factor político, ¿no? Porque digo, aquí es, más en un año eleccionario en todo el país, ¿cómo explicarle a aquellos que no entienden de política esta grieta, ¿no? Que vive y cada uno la utiliza para su lugar, ¿no? Para su, para su rebaño. Yo creo que no es fácil, pero yo creo que no es conveniente demonizar el Poder Judicial. ¿En qué sentido? A eso voy, sí. Es el poder que tiene por función resolver los conflictos entre dos partes. En este caso, entre el partido político liberal, que ha planteado esta cuestión ante la Corte Suprema, y la provincia de San Juan en un caso y de Tucumán en otro. Tiene que resolverlo. Sí. Lamentablemente, en este sistema de decisión por parte de un tercero, que en este caso es la Corte Suprema o podría ser un juez, tiene que tomar una decisión. Y seguramente que al que no lo beneficia va a estar disgustado con esa decisión. Siempre, Creo que lo que no hay que hacer es, bueno, más allá del disgusto propio que a uno le puede causar una decisión judicial que no comparte, es transformarlo o pretender hacerlo parte de la otra parte del conflicto. No sé si lamentablemente, pero es la función que el Poder Judicial tiene en nuestro sistema democrático. ¿No nos gusta
¿Queremos cambiarlo? Bueno, habrá que reformar la Constitución. Pero en el mientras tanto, yo creo que decir que esto atenta contra el sistema democrático es algo que no es correcto, al menos. Sí, se han escuchado un montón de barbaridades respecto a este tema, ¿no? Lamentablemente, y de aquellos sí. que tienen responsabilidad política. Bueno, precisamente. Yo creo que por eso lo importante es llevar calma. Los magistrados tienen que resolver esto con la templanza que corresponde y un poco más allá. Tampoco vamos a ser tan sonsos y sabemos que, como bien decía vos, hay una realidad política. Total, sí. La Corte no se abstrae de esa realidad, forma parte de esa realidad y también sabemos que está trasuntando una relación con el Poder Ejecutivo Presidencial que no es de las mejores. Sí. Bueno, esperemos que los fallos de la Corte también estén a la altura y estén más allá de esas relaciones políticas. ¿Se puede sentar un precedente con una situación de estas características, digo, para lo que viene? Seguramente que sí. Lo que pasa es que eso lo vamos a poder advertir bueno, pero es una señal, ¿no?, de la Corte. Sí, absolutamente. Señal, por lo menos claro. está dispuesta a ingresar a estudiar Claro, el fondo, claro. que no es poca cosa. La Corte no es común que entre a analizar las causas del fondo, y menos aún a aquellas que se requiere su competencia originaria, que es como súper excepcional, con lo cual, bueno, es un fallo del que todos vamos a estar muy atentos. Doctor, agradecerle el tiempo y la predisposición. Siempre es muy importante, decimos, ¿no?, bajar a tierra estos temas y poder interpretarlos. Y ha sido absolutamente claro desde su especialidad. Favor. Muchas gracias por el Ezequiel. tiempo, muy amable. Por favor.